Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Los botones de acción, o sea, las herramientas como tal del After Effects. Los botones de acción del After Effects se ubican acá, debajo de la barra de herramientas. Entonces tenemos estas herramientas de aquí hasta acá, que se las voy a ir desglosando una por una. Entonces, esto que dice acá inicio, si lo clicamos, nos va a abrir la ventana de inicio con la que se abre el After Effects. Aquí los proyectos que hemos abierto recientemente, aquí crear un nuevo proyecto y abrir un proyecto que ya vengamos trabajando. Esta de acá es la herramienta de selección, que es, obviamente como su nombre lo indica, es la herramienta de selección con la que podemos agarrar los elementos de la escena, moverlos, etcétera. Si yo quiero mover esto, sí, es la herramienta con la que vamos a trabajar la selección de los elementos. Con la herramienta manito, con la herramienta mano, podemos seleccionarla y movernos por nuestra escena. Yo aquí no estoy, a ver, parece que estuviera moviendo la escena como tal, pero me estoy moviendo yo. Si, si yo hago esto con esta herramienta, sí que se va a mover lo que tengo seleccionado. Sí, pero si yo elijo la manito, me voy a desplazar en la escena. Por ejemplo, si yo voy a darle zoom, si necesito, por ejemplo, ver a este personaje de aquí al fondo y le doy zoom y me muevo, ¿sí? Esta herramienta también se puede acceder mediante la tecla espaciadora. Si la dejamos presionada y movemos el mouse con el clic izquierdo seleccionado, podemos movernos. También podemos movernos en la línea de tiempo y también aquí en los elementos. Si de pronto tenemos la línea de tiempo muy grande y nos queremos mover así, de esta forma también. Con el clic izquierdo y con la tecla espaciadora nos podemos mover. Esta lupita de acá es para hacer zoom en la escena. Podemos también hacerlo hacia atrás. Forma más fácil de utilizar esta herramienta con el scroll del mouse. Si le damos hacia atrás nos alejamos, si le damos hacia adelante nos acercamos. Esta es la herramienta de rotación. Nos va a rotar el elemento que tengamos seleccionado. Por ejemplo, en este caso tenemos la capa de color. Si yo muevo, se va a rotar. Generalmente no se utiliza más bien desde, desde los transformadores de aquí, porque se tiene un control matemático más exacto. ¿Sí? Entonces, rotación. Si le pongo 90 exactos, pues va a rotar 90 exactos. Por eso se utiliza mejor esta opción de los transformadores, que también lo vamos a ver. Tendrá su clase. Esta opción no la vamos a mirar ahora, es para manejo de cámaras virtuales creadas y se utiliza más que todo en Motion Graphics. Esto que se llama herramienta panorámica trasera o punto de anclaje, que podemos acceder a ella por medio de la tecla Y también, es bien importante porque nos va a definir el punto en el que se van a realizar las transformaciones del elemento que está seleccionado. Voy a bajar un elemento para verlo más claro porque con esta capa de color no se ve tan claro. Si bajo este elemento, casi que todos los elementos que yo baje acá tienen predeterminado el punto de anclaje en el centro. Entonces si yo voy a rotar, rota con respecto a ese centro, ¿sí? Pero, pero si yo tengo este punto de anclaje en esta parte de aquí, va a rotar con respecto a esta posición del punto de anclaje. Entonces si yo hago esto, miren que ya rota es a partir de la posición de ese punto. Esto es súper útil en Motion Graphics también, en animación de personajes. En algunos otros casos específicos para efectos visuales, pero no es casi usado. Sin embargo, es muy importante saber sobre esto. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí en la esquina y lo roto, va a rotar a partir de allí.
¿Qué pasa si yo quiero volver ese punto al centro exacto de la composición? Tengo que venir y tratar de ubicarlo en la mitad, pero no me va a quedar exactamente en la mitad, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago por lo general es dar control alt y la tecla inicio, y me va a llevar ese punto de anclaje justo al centro. Puedo tenerlo por aquí. Decirles que el punto de anclaje también se puede ubicar fuera de nuestro objeto. Si yo hago esto, por ejemplo, y lo roto, va a rotar con respecto a ese punto de anclaje, ¿sí? Voy a darle control Z y voy a dar control alt inicio, y me va a quedar acá, justo en el centro. La siguiente herramienta es la herramienta de rectángulo, herramienta de forma, de capa de forma, que se puede utilizar de dos formas. Si yo no tengo nada seleccionado y pinto con esto acá encima, me va a crear una forma normal que puedo modificar, que puedo animar, ¿sí? Pero si tengo algo seleccionado, si tengo cualquier cosa seleccionado, lo que va a hacer es una capa que me va a permitir ocultar o mostrar partes de ese elemento. Entonces, si yo hago esto, estoy haciendo una capa la cual me va a mostrar y ocultar partes del elemento. Entonces, tengo esto seleccionado, hice la capa, y para moverla tomo la herramienta de selección y me muevo. En este caso está en la opción sumar, pero si yo le doy restar, va a ser lo contrario, va a restar lo que está dentro y va a mostrar lo de afuera. Si yo le doy sumar, va a sumar lo que está dentro y va a quitar lo que está afuera. Este mundo de las capas también de las máscaras también es muy amplio, así que vamos a tener un capítulo también sobre esto, porque es bien importante, y sobre todo para hacer matte painting, que es una técnica de efectos visuales muy utilizada para extender escenarios, que ya veremos, bien interesante. Voy a borrar esta capa, vamos a dejar esto así. La herramienta de pluma, en este caso, sirve para lo mismo que sirve la herramienta de rectángulo. Si tengo algo seleccionado, va a formar una capa que me va a quitar o a mostrar. Y si yo no tengo nada seleccionado, me va a crear una figura con las propiedades que tengo acá arriba: relleno, trazo. Eso puedo editarlo, que va a ser una capa de forma que puedo editar, puedo animar. Vamos a borrar esto y seguimos. La herramienta de texto, pues como su nombre lo indica, es para trabajar texto. Yo puedo escribir, doy clic afuera y aquí tengo mi texto que puedo animar, puedo editar. Miren la importancia del punto de anclaje. En el texto me lo muestra aquí, y por ejemplo, si yo le voy a dar, pongámosle escala, ¿sí? Si voy a animar la escala, si yo lo hago crecer, miren que crece a partir de acá. No sé si se nota bien, pero por ejemplo, si lo hago más pequeño, se va a encoger hacia ese punto. ¿Ven? Voy a borrar. La herramienta pincel nos sirve, es más que todo utilizada para rayar sobre el video. Tenemos también un capítulo en el que vamos a tratar estos efectos, sobre pintar sobre video, en el que vamos a utilizar esta herramienta. La herramienta tampón de clonar se utiliza mucho para borrar cosas que no necesitamos dentro de la escena. Más que todo cuando el plano está fijo. Cuando está en movimiento se utilizan otras técnicas. Bueno, la herramienta borrador va, como su nombre indica, pues borra, pero se utiliza más que todo con la herramienta pincel. Ya lo veremos en el capítulo específico sobre la herramienta pincel. Herramienta pincel de rotoscopia. Con esta herramienta vamos a trabajar bastante. Eso va a tener también su capítulo aparte. Es una herramienta muy útil. Es la más útil para separar personajes del fondo. Cuando tenemos una toma en la que queremos a nuestro personaje individualizado para poder poner efectos detrás de él, utilizamos este pincel de rotoscopia,
y así digamos que es más fácil trabajar efectos visuales. Y por último, la herramienta de posición de marioneta o Puppet Tool, que se utiliza para animar personajes ilustrados. Por ejemplo, si te traes un personaje de Illustrator y lo quieres animar, lo quieres mover, tienes que partir a ese personaje en varios huesos, varias articulaciones, y con esta herramienta se trabaja. Nosotros vamos a utilizar esta herramienta con un efecto en el que vamos a atropellar a alguien con un auto. Suena trágico, pero sí. Y vamos a jugar un poquito con ella para que veamos cómo se utiliza. Bueno, y con esta herramienta terminamos nuestro análisis de la barra de herramientas de After. Vamos a pasar a mirar un poco lo que hay ubicado aquí. Es un montón de cositas que hay ubicadas en la parte inferior del programa. Entonces voy a enseñarles solamente lo que yo utilizo para agilizar un poquito, porque hay cosas que no, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, esta opción de acá nos va a mostrar el tamaño de previsualización que tenemos en el momento. En este momento está a un 25%. Si yo le doy a un 1600, se amplía un montón. Si le doy 50, ya vemos un poquito más claro. Si le doy 12, pues ya se ve más pequeño. No lo suelo usar. Lo suelo usar cuando estoy trabajando con la tableta gráfica, pero cuando estoy con el mouse, pues la más fácil es usar el scroll. El scroll hacia adelante, me acerco, y hacia atrás me alejo. Bueno, otra herramienta que se suele utilizar bastante cuando estamos trabajando con máscaras es esta herramienta de aquí, la de mostrar o ocultar máscaras y visibilidad de trazado de formas. ¿Por qué la utilizamos? Porque cuando estamos haciendo máscaras puede que nos estorben estos marcadores de aquí. Yo les voy a mostrar de una vez con la herramienta. Por ejemplo, quiero hacer una máscara acá, y en ese momento digamos que no nos estorban porque tenemos una visión bastante amplia de dónde está quedando cada uno. Pero si la máscara se hace más pequeña y necesitamos ver dónde va a quedar, que aún así ampliándolo es un poquito complicado, vamos quitándolo y vamos mirando dónde está quedando. ¿Sí? Aquí estoy moviendo el punto de anclaje. Cuidado con estos errores. Cuando les salga esta crucecita debajo del mouse es porque van a mover el punto de anclaje. Entonces yo lo muevo y voy acomodándolo donde lo quiero. Para eso sirve esta herramienta de acá. Esto aquí no es otra cosa que en el tiempo en el que está ubicado en ese momento la previsualización. Si yo adelanto, pues se va a adelantar acá. Y así, bueno. Esta parte de acá se utiliza para mejorar la previsualización, la velocidad de previsualización. Sí, voy a borrar esa máscara primero. Bueno, se utiliza para mejorar la velocidad de previsualización. Si de pronto el computador en el que estamos trabajando tiene una RAM más pequeña, pues podemos jugar con esto. Podemos jugar con la calidad de la previsualización. Vamos a sacrificar un poquito de calidad, pero vamos a ganar en velocidad. ¿Sí? En estos trabajos necesitamos ser veloces cuando estamos a contratiempo. Entonces, si la queremos ver completa, pues si el computador tiene buena memoria RAM, pues lo dejamos en completa. También hay una opción que dice automático, que va más o menos a analizar el estado del computador y va a ponerlo en la opción pues más adecuada. Esto es para seleccionar una región de interés. Si queremos trabajar específicamente en esa región, pues podemos seleccionar sin que lo demás nos distraiga y trabajar en ello. Voy a seleccionar. La opción del lado es para trabajar con transparencia de fondo. ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros abrimos el After Effects y creamos una nueva composición, voy a darle control N para crear una nueva composición. Este fondo, este color de fondo que nos dice aquí, no es realmente un color negro. O sea, sí que vemos un color negro, pero el color que vemos de fondo
no es sino que una ayuda visual para poder tener un contraste para trabajar. ¿Cómo así? Bueno, vamos a darle un nombre para tenerla ubicada. Prueba compo. Ok. Voy a darle a aceptar y vean que tengo un color negro de fondo. Si yo creo una figura, vamos a crear una figura por acá para hacer un poquito más. Voy a dar control alt inicio. Yo creo esa figura y resulta que no tengo que trabajar con una figura en rojo, sino que tengo que trabajar con una figura más o menos casi que negra. Entonces digamos que no tengo casi contraste. Vamos a ponerlo más. No tengo casi contraste para trabajar. ¿Ven? Están muy parecidos los colores. Entonces el color del fondo se vuelve una ayuda visual para manejar este tipo de cosas. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es de una vez crear un sólido para crear un fondo completo que sí cubra de verdad el fondo, porque con esta herramienta nos podemos dar cuenta que si presionamos es transparente. El fondo que tenemos ahora mismo es transparente. Ahora, si lo que queremos es exportar el video con la transparencia de fondo, no es necesario que vayamos a crear el sólido. Eso para que les quede claro que el fondo que creamos cuando hacemos una nueva composición no es un fondo color negro real, es un fondo transparente. Es más, yo podría, si me voy aquí a composición y ajustes de la composición, yo podría cambiar ese color al color que yo quiera. Puedo poner puedo poner este color, le voy a aceptar, y si me vengo acá, es solamente un color que nos va a ayudar a contrastar el trabajo que estamos haciendo acá. Es un apoyo de color solamente, ¿sí? O sea, si queremos un fondo real, tenemos que dar clic derecho, nos vamos a nuevo y creamos un sólido. Digamos que quiero este mismo color, un color cian, le voy a aceptar. Y ahora sí que sí tenemos un color real de fondo, porque si yo llego y desactivo y activo esto, vean que no me aparece la marca pues que me muestra una transparencia. Incluso quedó encima de la capa de formas que hicimos. O sea, si yo traigo esa capa de formas para acá, ahora sí. Listo, entonces eso es lo que quiere decir conmutar cuadrícula de transparencia. Esta opción que dice cámara activa es una opción que se utiliza variando mucho cuando estamos trabajando con capas 3D. Aclarar, el Adobe After Effects no es un programa 3D, es un programa que simula un espacio 3D en un espacio 2D. ¿Sí? O sea, si yo activo esto es para activar la capa 3D de los elementos. Si yo activo estas capas 3D, ahora sí tengo un elemento, digamos, ubicado en un espacio 3D, pero no es real. ¿Cómo así? Si yo me vengo acá a la cámara activa, esto me va a permitir cambiar las vistas de la previsualización. O sea, aquí estoy en el frente, aquí estoy desde la izquierda, y esto que está aquí son mis dos elementos. ¿Por qué se ven así? Porque están ubicados en el mismo lugar. Si yo vengo acá a la posición y abro la posición, miren que están ubicados en el mismo lugar, en el eje Z. ¿Sí? Si yo amplío esto, aquí yo no estoy ampliando la escala, sino moviendo la posición. Aquí este se va a ver primero que este, pero porque está por delante, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a la vista frontal, ya lo voy a tener por delante. Si yo vuelvo a la vista de la izquierda y agarro el elemento y lo muevo hacia atrás, así sea un poquito, si me vengo para la vista del frente ya no se va a ver porque está detrás de él, ¿sí? Entonces, importante tener eso en cuenta. El After Effects no es un programa 3D, es un programa de composición de efectos visuales que emula el espacio 3D, pero no es un programa 3D. Vamos a volver a ubicar esto acá, desactivo acá y desactivo acá.
Bueno, esta opción de acá también nos va a permitir manipular la imagen en 3D. Yo desactivé esto y lo necesito. Voy a activarlo otra vez. Nos va a permitir manipular la imagen en 3D con vistas de apoyo. Entonces, si yo le doy acá, voy a tener esta vista frontal y esta vista desde arriba. ¿Ven? Si yo manipulo esto desde aquí, puedo ver que se modifica ya. Este es el cuadro, este es el plano de atrás, el plano cian. Si yo selecciono el plano cian y lo traigo hacia adelante, pues ya se va. Y hay varias formas de manipular esto, ¿sí? O sea, tengo varias opciones. Por ahora no nos vamos a meter allí. Y con esto terminamos este capítulo. Espero que lo hayan podido entender. Es un poquito enredado, pero créanme que lo vamos a utilizar. Y a medida que lo vayamos utilizando, lo vamos a ir entendiendo mejor. En el próximo capítulo hablaremos de métodos de exportación. Hasta luego.